Hola, ¿cómo están? Yo soy Germán y hoy estoy de nuevo en modo profe con un proceso básico, la atención, proceso cognitivo básico o proceso psicológico básico, la atención. Vamos a trabajar con el texto Las funciones ejecutivas en la atención, que es el capítulo 8 de Liliana Baker, Diana Russo y Rocío González. ¿Sí? ¿Qué es la atención? Bueno, acá las autoras van a definir la atención como atender o prestar atención, consiste en focalizar selectivamente nuestra conciencia. ¿Sí? O sea, hacemos foco en forma selectiva. ¿En qué? Filtrando el constante flujo de información sensorial y desechando la información no deseada. Es el llamado proceso cognitivo inobservable, pero este proceso cognitivo invisible, inobservable, es importante por las consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? Por ejemplo, que va a estar íntimamente relacionado con el proceso de sensación y percepción. ¿Sí? Por eso habla de filtrar la gran cantidad de estímulos que nos bombardean día a día. ¿Sí? Para hacerlo, los procesos ejecutivos van a focalizar, seleccionar y organizar la percepción. Pero para eso necesitan sí o sí de la atención. ¿Sí? Sin atención nuestra percepción o no tiene lugar o se empobrece. ¿Está? Bien. El mantenimiento del estado de alerta, ¿sí? La selección de estímulos relevantes y la concentración en una tarea, todos son aspectos importantísimos de la atención. Tengan en cuenta que en todo momento nosotros que estamos conscientes y despiertos, estamos trabajando con nuestra atención. Y la prueba de eso es que cuando aparece algo disruptivo, por ejemplo, un ruido inesperado, aunque uno esté aparentemente concentrado en otra cosa, aparece ese ruido disruptivo y nos sobresaltamos. ¿Qué quiere decir? Que hay una atención, ¿sí?, que nos permite percibir dentro de ese ambiente cargado de estímulos, todo ambiente está lleno de estímulos, cuando aparece algo inesperado. ¿Sí? Y ahí aparece el estado de alerta. ¿Cuáles son los tipos de atención? Como en otros procesos básicos, va a depender mucho del autor que tomemos. Acá tenemos dos autores, dos trabajos diferentes de investigación que coinciden y redondean ciertos tipos de atención. Vamos con ellos. Estamos en cuáles son los tipos de atención. Por un lado tenemos el modelo de Solberg y Mathieu de 2001, que habla de una atención alerta o arousal, una atención focal, una atención sostenida, una atención selectiva, una alternante y una dividida. ¿Sí? Bien. O sea, 6 tipos de atención. Y va a decir que estos tipos de atención tienen un cierto nivel jerárquico, están ordenados jerárquicamente, o sea, para que haya atención dividida uno tiene que poder tener atención alternante, tiene que tener atención selectiva, lo cual implica que tiene atención focal y que tiene atención del estado de alerta o arousal. Ahora vamos a ver por qué cada tipo implica que están funcionando los anteriores. Por otro lado tenemos el modelo de Snyder y Shiffrin del 77, que habla de dos tipos de procesos atencionales. Los procesos de atención automáticos, ¿sí?, que todo ser humano porta y que no tiene que controlar conscientemente, y los procesos de atención controlados, que por el contrario implican un esfuerzo consciente. ¿Sí? Por ejemplo, cuando uno está prestando atención mientras que le dictan. ¿Sí? Hay un esfuerzo consciente de dejar afuera todo otro dato y concentrarse en lo que te están dando. ¿Sí? Esos datos que querés retener o que querés anotar. Bien, entonces, procesos de atención automáticos y procesos de atención controlados. Bien, dentro de los automáticos vamos a ubicar a la alerta, a la atención de alerta o arousal y a la atención focal. ¿Sí? ¿Está? Y por otro lado, dentro de la atención controlada, o sea, aquella que implica un esfuerzo, una atención sostenida, una selectiva, la alternante y la atención dividida. ¿Sí? Ya con esto estamos con la tabla 1, con el cuadro. ¿Sí?
es la alerta arousal, ¿no? La atención de alerta o arousal. Bueno, es la que tenemos cuando nos despertamos. Mientras estamos dormidos no, pero en el momento en que te despertás aparece una atención que es de alerta, donde ciertos estímulos van a ser tomados como importantes y uno los va a detectar. Aunque un segundo después se dé cuenta que es algo poco importante, el hecho es que vos lo percibís, ¿sí? Se llama esto estado de vigilia y se distingue del sueño. Está el extremo opuesto a la alerta arousal sería el estado de coma, ¿sí? Donde no percibís nada, te pueden pinchar y no percibís nada, ¿sí? Bien. Sí. Bueno, después habla de ciertas disfunciones en relación al estado arousal, como la somnolencia, la desorientación, los delirios, la ausencia de reflejo de orientación, ¿sí? Esos son disfunciones del estado arousal. No es tan importante, es un detalle para tener en cuenta. No ocurre en el estado de vigilia, que es cuando estamos alerta, o sea, en estado arousal. Después está la atención focal, ¿sí? La atención focal, ¿tá? Es la más básica de todas y es la habilidad necesaria para poder atender a cualquier estímulo, auditivo, visual o táctil. Está muy asociada a lo sensitivo, ¿sí? Y corresponde a procesos automáticos que dirigen el comportamiento del sujeto sin tener ninguna intención o voluntad, ¿sí? O conocimiento consciente, ¿tá? La atención focal, la que toma nota de la irregularidad del camino, la que toma nota de la luz, la que toma nota de la temperatura, la que se da cuenta de los ruidos extraños, ese tipo de atención focal, ¿sí? Es automática y es innata. ¿Está? Procesa de información sensorial, ¿sí? Del ambiente que nos rodea y nos permite ver qué cosas hay que prestar atención y qué cosas no, ¿sí? Si hay algo que puede constituir, por ejemplo, una amenaza. Como verán, el hecho de que haya percepción y que haya la posibilidad de detectar una amenaza a través de la emoción y del pensamiento implica que la atención va a estar trabajando constantemente con todos los procesos básicos y va a ser un elemento central de los procesos básicos, ¿sí? O sea, no se puede pensar sin atención, no se puede memorizar sin atención, no se puede percibir sin atención, ni hablar del tema del lenguaje y demás. Pero, fíjense qué curioso, la atención focal, si bien es innata y todo lo demás, se le puede entrenar. ¿De qué manera? Un hábito, cualquier hábito que se haya establecido correctamente, se convierte en parte de la atención focal. Entonces una persona puede ir manejando y hablando con el que va al lado, ¿sí? Hay una parte de la conducción que la está haciendo mediante atención focal, ¿sí? Y no le implica un esfuerzo consciente dirigido. Sí está pendiente de qué cosas puedan pasar en el tráfico o de qué le está hablando la persona que está al lado que le pueda significar una alerta. Pero mientras tanto está, mediante la atención focal, está haciendo un montón de cosas de forma mecánica. Lo mismo le pasa a la gente que está haciendo una tarea muy repetitiva o que está andando en bicicleta o cuando uno tiene que agarrar para escribir un lápiz, en el momento que lo agarra, sabe cómo agarrarlo. El niño, hasta que aprende a agarrarlo de cierta manera, tiene que pensar cómo toma el lápiz. Y a veces lo toma mal y después se lo acomoda con la mano, ¿sí? Digamos, todavía en ese momento no es alerta focal. En el momento en que ya lo toma mecánicamente, es alerta focal. Ahí cambió. Bien. La alerta focal funciona ante la presencia de cualquier estímulo. Basta un estímulo para que aparezca la alerta focal. Mientras que los procesos de atención involuntarios innatos, ¿sí? Responden al modelo de sensación, o sea, son bottom-up, o sea, del estímulo del exterior hacia el procesamiento nervioso central, los de atención controlada van a ser la inversa, van a ser top-down, igual que la percepción, en tanto que la atención se genera por un pensamiento
una toma de conciencia, una planificación o una organización, ¿sí? Nosotros decidimos prestar atención en este momento a esto que estamos haciendo. Entonces, agarras el lápiz en forma, de alerta focal, de atención focal, y prestas atención dirigida, ¿sí? Top down, a aquel estímulo dentro de un montón de ruidos de fondo que te está dando el mensaje que querés copiar, ¿sí? Y entonces ahí el proceso de percepción que traduce ese sonido en palabras y le da la orden a la mano de cómo escribirlas es top down, de acá a acá, ¿sí? Y estamos haciendo una atención controladísima. Bien, ese proceso de atención puede ser, por ejemplo, sostenida. La atención sostenida consiste en la atención de largo plazo. Puede ser que una persona que le estén dictando o tenga que copiar datos durante horas, va a ser una atención sostenida, ¿sí? O sea, va a estar prestando atención a algo y va a estar escribiendo o escribiendo. Bueno, esa respuesta durante un largo periodo de tiempo se llama atención sostenida, ¿sí? Es ideal el tipo de atención requerido para una tarea continuada y repetitiva, ¿sí? Que no tiene demasiados cambios. Un tipo de atención sostenida en particular es la atención sostenida de la vigilancia, donde uno tiene que estar apto para sostener la atención de forma sostenida durante mucho tiempo, donde no recibe muchos estímulos, pero tiene que tener capacidad de reaccionar muy rápidamente cuando aparece un estímulo, ¿sí? Entonces vos estás de vigilancia, cuando aparece algo raro, ahí tienes que tocar el botón, ¿sí? Le pasa, por ejemplo, a las enfermeras que están de guardia. Están por ahí haciendo cosas, están tranquilas, donde aparece una alarma, actúan muy rápidamente, ¿sí? Otro tipo de atención, ¿sí? Recuerden que lo que habíamos dicho de Schaffner y Schifrin, ¿no? Que cada tipo de atención, no, eso es de Matir, sí, de Matir, lo tengo acá, es de Solver y Matir. Cada tipo de atención implica jerárquicamente los anteriores, ¿sí? Bien, entonces, en la atención selectiva, ¿sí? Nosotros ya vamos a haber distinguido cuál es la información relevante de la que no es relevante y vamos a centrar nuestra atención solo en la relevante. Entonces ahí aparece la cuestión de que ante ciertos cambios uno sabe qué hacer y qué no hacer, ¿sí? Se dirige la actividad cognitiva, dice la autora, a lo que es relevante y lo que no es lo que es irrelevante en función de los intereses particulares de las personas en juego, ¿sí? Es dejado de lado, ¿sí? Entonces, vos en este momento tomás un pedido, prestas atención a eso. Luego prestás atención a la tarea que estás realizando. Hasta que alguien te llama, entonces cambias la atención selectiva nuevamente a aquello que te están pidiendo. Y en ese momento haces foco solo en eso, no en el resto del ruido, no en la tarea que tenías entre manos. Esa atención selectiva. Pero, siempre top-down, ¿eh? ¿Sí? Esto lo que favorece es la posibilidad de respuesta y de ejecución de una tarea, ¿sí? De hecho, la atención selectiva es esencial para desarrollar tareas. ¿Por qué? Porque siempre hay estímulos externos que nos están molestando, ¿sí? Bien. Además, como la capacidad de procesamiento es limitada, lo cual vemos en pensamiento, si nosotros prestamos atención a demasiadas cosas, se empobrece muchísimo la capacidad de resolución y todo el proceso perceptivo decae, ¿tá? Entonces, por ejemplo, para el aprendizaje es fundamental la atención selectiva, ¿sí? Para el proceso de aprendizaje. ¿Qué es lo que pasa al día de hoy? ¿Qué es lo que más se ve en la vida diaria? Otro tipo de atención que supone la capacidad de atención selectiva, que es la atención alternante. Debido a que los estímulos se han vuelto tan complejos y además a través del celular recibimos estímulos que están muy bien elaborados para llamarnos la atención, lo que solemos tener es atención alternante. ¿Por qué alternante? Porque yo ahora presto atención al video, después presto atención a lo que escribo, pongo de vuelta, presto atención al video, ajá, dijo esto, paro,
tomo nota nuevamente, o subrayo, o marco. Mientras alguien me pide algo, le digo dónde está, sí, allá, vuelvo al video. En ese caso estoy, gracias a la flexibilidad de nuestros procesos cognitivos, estoy cambiando de foco, ¿sí? Pero a diferencia de otros cambios de foco, en este caso lo que puedo es como pausar una tarea y retomarla, pausar y retomarla, pausar y retomarla, ¿sí? Es como aquel que está leyendo algo y cuando vuelve al texto retoma donde lo dejó, ¿sí? ¿Se entiende? Es diferente a estar todo el tiempo atento y cuando surge algo activar, ¿sí? O a solamente seleccionar una tarea. Acá lo que está la posibilidad es como que te queda en la memoria de trabajo la tarea en pausa mientras que haces otra cosa y luego podés volver, ¿sí? Si tenés atención alternante, puede ser que también tengas atención dividida. La atención dividida es cuando uno atiende a varias cosas a la vez, ¿sí? Es la capacidad de atender dos estímulos, dice acá las autoras, Baker y Russo, al mismo tiempo. No es como el alternante, no es que cambias de foco, es que estás haciendo dos cosas al mismo tiempo. La atención nos permite dividir nuestro foco atencional entre dos tareas, pero con una condición. A una tarea le damos más atención y la otra la hacemos de forma más automática, ¿sí? Entonces es posible estar controlando algo que pasa en el tablero mientras que vos estás manejando. Hay un montón de actividades que están incluidas en el manejo que se van a realizar de forma focal, mientras que tenés tu atención dividida en algo. O podés, habiendo controlado que no viene nadie o que va tranquilo el tráfico, mandar un audio o escuchar un audio. Entonces, ahí lo que estás haciendo es, no dejas de mirar no deberías dejar de mirar el tráfico, pero al mismo tiempo prestas más atención al audio hasta que termina, ¿sí? Entonces, hay un momento en el cual estás haciendo foco en dos cosas, pero ¿con qué condición? Que a una le das mucha más atención que a la otra, ¿sí? La atención dividida también se llama atención dual o compartida y implica que una de los dos focos de atención se empobrece. No hay posibilidad de la misma atención a todo. No existe eso porque el ser humano tiene una capacidad atencional limitada, que es la cantidad de información que puede procesar por segundo, más o menos 7. ¿Sí? Elementos. Bien. Ya llegamos al final de la clasificación de atención. Cuando ninguna de las acciones se encuentra altamente automatizada, la realización conjunta de dos tareas conllevará una disminución importante o a un retraso de las respuestas correctas en ambas, ¿sí? Bueno, ¿cómo se relacionan las funciones ejecutivas con la atención? ¿Sí? ¿Está? Bueno, las funciones ejecutivas son procesos cognitivos que nos ayudan controlando y modulando las emociones, por ejemplo, manteniéndolas a raya, los comportamientos y los pensamientos, ¿sí? O sea, las funciones ejecutivas toman lo que pensás, las emociones concomitantes y el comportamiento que realizás, más lo que percibís del comportamiento y los estímulos del exterior, y los controlan, los organizan en pos de un objetivo, ¿sí? Guían el comportamiento para un logro o meta, ¿tá? Que resultan valiosos para el individuo, ¿tá? Para todo eso sea posible, juega constantemente la atención, ¿sí? Los componentes controlados implican atención sostenida, atención selectiva, alternante, dividida y requieren un gran control ejecutivo, ¿sí? Por el lado de la atención selectiva, ¿sí? Hay una función ejecutiva que lo que produce es la inhibición. La función ejecutiva que controla la inhibición va a ser la que va a favorecer y va a utilizar la atención selectiva. ¿De qué manera? Inhibe ciertas emociones, inhibe ciertos estímulos, ¿sí? De manera de que la atención selectiva pueda trabajar mejor, ¿tá? El control inhibitorio permite dirigir la atención hacia ciertas propiedades del estímulo, ¿está? Ignorando las anteriores propiedades, que ahora son irrelevantes, ¿tá? Entonces uno está mirando para dónde tiene que ir y va controlando el paso, por ejemplo, ¿sí? Hay ciertas cuestiones que va inhibiendo para que vos no pierdas de vista
el objetivo, que es llegar hasta un cierto punto. ¿Tá? Al mismo tiempo tiende a dominar la tensión, la tendencia atencional, que es dominante y automática. ¿Tá? O sea, yo voy avanzando por un pasillo lleno de gente, voy esquivando gente y tengo un vaso de café y no quiero que se me vuelque. ¿Sí? Bueno, puede ser que en mi campo visual haya cosas que me llaman la atención, por ejemplo, caras que reconozco. Pero en ese momento tengo que ir de un punto a otro y tengo que evitar volcarme el café encima. Entonces, la inhibición lo que va a hacer es que cierta parte de la atención focal, que haría que normalmente fije la vista en el rostro que reconocí, no lo haga. Quizás después diga, me parece que vi a alguien, pero yo fui del punto A al punto B con mi vasito de café sin accidentes. ¿Se entiende? Y ahí está haciendo una inhibición. ¿Sí? Somos capaces de inhibir, dice el texto, los distractores auditivos, ¿sí? Focalizando el volumen y bajando, controlando la interferencia. Entonces vos estás escuchando al profesor y hay murmullos, hay ruidos típicos de un ámbito académico, pero esos ruidos, cuando ya está focalizado en el profesor, es como que desaparecen. ¿Sí? Esto es todo controlado voluntariamente, ¿sí? O sea, proceso top-down, arriba, abajo. ¿Sí? Bien. A esto se llama inhibición atencional y es una función ejecutiva. ¿Tá? La inhibición es el mecanismo típico para regular la atención sostenida, por ejemplo. ¿Sí? Porque te permite centrar el foco atencional en estímulos que se repiten un periodo de tiempo extenso. Pero tu objetivo es hacer eso, es prestar atención y estar atento para el momento que ocurra algo. Le puede pasar a un cazador, le puede pasar a alguien que está viendo una película y hay un momento de suspenso, le puede pasar a alguien que está esperando que aparezca alguien que lo tiene que avisar que está ahí, o está pescando. ¿Qué pasa con la gente que tiene déficit de atención e hiperactividad? Bueno, justamente la función de inhibición es la que no está funcionando bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque atienden a estímulos o tareas irrelevantes y manifiestan una ejecución pobre en tareas de atención sostenida. El tema es que por ahí lo que hace un rato era relevante ahora ya no lo es. Pero debido a este problema, la inhibición no puede dejar de prestar atención a todo o a muchas cosas. Y eso obviamente lo que produce es un pobre desempeño atencional en todas partes. Otra función ejecutiva muy importante para la atención es la flexibilidad. ¿Sí? La flexibilidad permite cambiar de foco de atención de un estímulo a otro. Por lo tanto, va a estar muy relacionada con la alternante. Así como la otra era con la selectiva, está con la alternante. Y lo permite hacer con mucha rapidez, a través del control ejecutivo de la flexibilidad. ¿Sí? La atención alternante es la base de la flexibilidad. Y la flexibilidad cognitiva, ¿sí? Ya estamos en la última página, es el mecanismo que nos permite poder alternar rápidamente de una respuesta a otra, cambiar de foco de atención respondiendo a las demandas cambiantes. En la vida diaria, en el mundo lleno de estímulos y lleno de tareas y cosas para hacer, la flexibilidad es muy importante para no sufrir accidentes, para no perderse, para no extraviar cosas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? En el caso de la memoria de trabajo y la atención, la memoria de trabajo, ¿sí? La memoria de corto plazo, de acuerdo a los modelos de memoria, que es la memoria de almacenamiento temporal, va a trabajar muchísimo con la atención. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Permite retener algunos datos, compararlos, contrastarlos y relacionarlos. Y a base de eso, trabajando con la memoria sensorial, en la memoria de trabajo le da paso a un proceso como, digamos, la resolución de una tarea, ¿sí? O lo manda a la memoria de largo plazo. La memoria de trabajo es una función ejecutiva que permite distribuir la atención, ¿sí? Asignando a cada una de las tareas, ¿sí?, a realizar y su ajuste a la demanda de contexto, la atención requerida. ¿Sí? A medida que una tarea se domina, necesita menos atención. ¿Sí? Por lo tanto, ocupa menos la memoria de trabajo.
Y acá, para cerrar, muy importante, la atención está al servicio de las funciones ejecutivas y estas son las que poseen las estrategias de planificación. Controlan las interferencias, permiten cambiar o finalizar una tarea con flexibilidad según la información recibida del entorno sensorial, emocional y nésico del sujeto. Entonces vos estás realizando una tarea, sabés que tenés un tiempo para hacerla, más o menos tenés claro los plazos que tenés que hacer y vas a ir utilizando la atención de acuerdo a lo que la tarea te permita. ¿Sí? Y también los estímulos cambiantes, o sea, el hecho de que la tarea que estés haciendo de golpe te avisan que hay que entregarla ya, implica un cambio en la atención y una flexibilidad para pasar el foco de una parte a otra. ¿Sí? Y de esa manera las funciones ejecutivas pueden realizar las tareas que tienen que hacer echando mano a todos los procesos básicos necesarios. Muy importante, mediados, apoyados en la atención. Bueno, la verdad, muy interesante el texto de ¿Quién dirige la batuta? ¿Sí? Capítulo 8, funciones ejecutivas en la atención, de Baker, Russo y Rocío González. ¿Sí? Bueno y corto, dos veces bueno. Los veo en el próximo texto. Me dejan en comentarios qué otros textos les gustaría que trabajen y si les pareció buena la explicación, compártanla a algún otro compañero que también está estudiando. Hasta el próximo texto.